Queridos amigos, bienvenidos ya a nuestra última semana, en la cual vamos a adentrarnos hacia la ontología oriental. Y en este sentido quiero hacer algunas precisiones que no son menores. La filosofía oriental es un universo súper abundante del cual no podemos reducirlo o comprimirlo apenas en unas cuantas palabras o en un texto. Si bien en el texto vamos a intentar ahondar algunas corrientes, quiero que tengan presente que la filosofía oriental es no solo una filosofía muy antigua, ¿sí? Probablemente mucho más antigua incluso que el mundo occidental, sino que tiene una contextura, una propuesta ante la sociedad y la academia que son diametralmente opuestas a la filosofía occidental. No olvidemos que la filosofía occidental nace en Grecia, más tarde los romanos la apropian. Poco después de la caída del Imperio Romano será precisamente la gente de Oriente, el mundo árabe, el mundo musulmán, el que tomará el legado de la filosofía griega y lo conservará. Después de la caída del Imperio Romano comenzamos la Edad Media, y en la Edad Media prácticamente estamos en un episodio vacío, en un momento sin capacidad de producción intelectual. Se habían desmoronado todos los cimientos de la arquitectura occidental, los cimientos del pensamiento occidental. Entonces en Oriente se conservan los textos después más tarde son recuperados por los filósofos escolásticos y retoman, digamos, la veta del pensamiento clásico griego. En Oriente pasan muchas cosas, y no olvidemos que Oriente no es sencillamente mirar allá y es esa parte del mundo desconocido. Oriente es el Medio Oriente, toda la parte esta árabe, ¿sí? Oriente es también el sudeste asiático, donde acontece un sinfín de propuestas filosóficas. Oriente es la China, Oriente es la India, ¿sí? Oriente es Japón. Por lo tanto, hay muchas vertientes, muchas corrientes que no se pueden subsumir, no se pueden agotar en una plática de 10 minutos. Por eso voy a intentar concentrarme en algo que es más o menos conocido por nosotros y que nos puede ayudar a hacer esta traslación de la ontología occidental hacia la ontología oriental. ¿Con qué propósito? Con el propósito de ver los dinamismos que se ejercitan en el pensamiento humano. El pensamiento humano no es uniforme, y gracias a que no es uniforme podemos construir distintos relatos, y con estos distintos relatos nutrir nuestra comprensión del mundo, nuestra comprensión del ser, nuestra comprensión de la historia y nuestra comprensión de la existencia en el tiempo de la humanidad. Quiero concentrarme en este momento en un asunto que seguramente les va a resultar familiar: el yin y el yang, ¿sí? El yin y el yang forma parte del pensamiento taoísta o de la filosofía taoísta, que es propio de Lao Tse. Entonces, el yin y el yang, ustedes han debido ver esa figura que es un redondo con una especie de gotas que circulan una encima de la otra. Una es negra, la otra es blanca. Dentro de la blanca hay un punto negro y dentro de la negra hay un punto blanco, que lo que quiere expresar fundamentalmente son las contradicciones, y es aquí donde se radica la concepción de la vida y del mundo para el mundo, por lo menos para la concepción taoísta, pero también es parte de todo el pensamiento oriental. La vida está construida a partir de dos contradicciones, ¿sí? El yin y el yang pueden ser expresados, por ejemplo, entre el bien y el mal, pero es mucho más complejo de esto. Estamos hablando de dos abstracciones que expresan dos esencias que confluyen naturalmente en la vida y que coexisten de manera propicia para hacer suceder las cosas. Es decir, son necesarias para existir, para dinamizar los pasos de la vida misma. Necesitamos de estas dos variables.
No existimos apenas como una... fíjense, por ejemplo, les voy a poner el siguiente ejemplo. Para Platón, ¿sí?, las ideas expresan una perfección que después se materializa en los entes, ¿sí? La idea, el ser del árbol, por ejemplo, se expresa en los entes árboles, ¿sí? Entonces, esta perfección es una unidad. Esta unidad es perfecta, es indisoluble y es la que le determina el ser a las demás variabilidades, ¿no? Más tarde, ya cuando la filosofía griega o grecolatina se introduce en el pensamiento cristiano, sí se mete estas variables del bien y del mal que provienen precisamente de Oriente. No olvidemos que el cristianismo nace en Judea, en la provincia de Judea, que era una provincia dominada por el Imperio Romano. Sin embargo, está en el Medio Oriente. Y en el Medio Oriente pues tiene una vertiente que está profundamente ligada con Babilonia, con los sumerios, con culturas antiquísimas en las cuales la mayoría eran politeístas y tenían experiencias como nosotros. Por ejemplo, vamos a poner este ejemplo para situarnos un poco en nuestra cultura. El Supai, que dentro de la analogía que podemos hacer con el cristianismo es el diablo. El Supai dentro de la concepción andina no es malo ni bueno. El Supai es una divinidad a la cual hay que tenerle respeto, a la cual hay que venerarla en su condición de divinidad. El Supai generalmente vive dentro de la montaña. Y es por eso que se lo identifica con el tío, ¿no? El Supai, que está dentro de la montaña, no es ni bueno ni malo. Como no es ni bueno ni malo las divinidades que parecen más propicias, ¿sí? Lo bueno y lo malo radica en nuestro comportamiento correlacional con la divinidad. Si nosotros no ejercitamos esta conciencia de comunidad con la divinidad, la comunidad se destruye. Por ende, la relación con la divinidad también se rompe. Entonces, como cualquiera, cuando está enojado en una relación, pues provoca daños, ¿no? El daño se comenzó a producir, la grieta se comenzó a materializar en el momento en que uno rompió la relación de reciprocidad con la divinidad. Por eso, por ejemplo, cuando estamos tomando una chicha, antes de bebernos el casquito de la tutuma, le echamos un poquito a la tierra, en gratitud, ¿no? Es decir, esta bebida que nos estamos tomando es fruto de la tierra y en gratitud le vamos a devolver un poquito. Esta relación de reciprocidad materializa una relación con la divinidad. Yo me emparento con la divinidad, me quiero con la divinidad, me abrazo a ella porque ella me da y yo le devuelvo, ¿sí? Cuando se rompe es precisamente cuando uno no hace este ejercicio de reciprocidad, de agradecimiento, de mutuo cariño. Pasa lo mismo en Oriente. Y fijémonos un poquito, y aquí yo quiero poner en acento esto. Nosotros tenemos una herencia muy profunda y muy antigua del mundo oriental. Recuerden que antes de que existiesen las sociedades y las civilizaciones, tal y como hoy las conocemos, hubo una migración muy antigua desde el norte de Asia. Atravesó el Bering, se metió en Norteamérica y descendió hacia Centro y Sudamérica. Nosotros, nuestra genética proviene del Asia, proviene en su mayoría de Mongolia y el norte de China, ¿sí? Entonces, somos herederos de una tradición cultural que está arraigada precisamente en el contexto asiático, en el contexto oriental. Por eso, fíjense que tenemos mucha relación con Oriente. El tema de la reciprocidad que yo les estoy explicando tiene que ver con este yin y yang, ¿sí? Son tan diferentes que son opuestos, pero son opuestos en la medida de que este no puede existir sin este otro. Y esto es lo maravilloso, ¿sí? No se trata de suprimir aquello que parece malo, ni exacerbar aquello que parece bueno, porque de lo contrario no habría condición de diferencia, no habría condición en la cual podamos notar qué es lo que hace distinto a algo. Si existe esto, podemos comparar esto otro en la medida que no se parecen, que son diferentes, como el agua y el aceite, que no los puedes mezclar. Y como no los puedes mezclar, los puedes distinguir. Y si los puedes distinguir, entonces tú puedes hacer una relación de armonía y perfección. De cierta manera, esta parte y esta otra que confluyen son necesarias y recíprocas.
¿Y ven cómo se parece un poquito a nuestro pensamiento, al pensamiento americano? No se agota, no desaparece la unidad de uno ni del otro, porque ambos constituyen en sí una relación coexistente. No pueden desaparecer, no pueden ser distintas, no pueden, perdón, sí deben ser distintas, pero no pueden ser homogenizadas, más bien es lo que quería decir. Y en esto se materializan tres relaciones de pares. La primera es que hay una oposición e interdependencia, ¿sí? Se oponen mutuamente, ¿sí? El yin y el yang. Sin embargo, deben ser interdependientes. Es decir, una cosa no puede existir sin la otra. Por lo tanto, son necesarias ambas. Y esto es muy bello, ¿sí? A veces nos hemos acostumbrado, sobre todo por nuestra experiencia histórica, a que el diferente hay que desaparecerlo, hay que ocultarlo, hay que destruirlo. En un país como el nuestro, que es profundamente racista, donde tener un color de piel, tener un apellido, tener una condición social significa tener más o menos oportunidades. No hace muy poco, recordarán, el presidente lo dijo en un par de ocasiones, la gente del campo no podía entrar en las plazas, ¿sí? ¿Por qué no podía entrar en las plazas? Porque ese sujeto es despreciable, porque ese campesino, ese indígena, no es bien visto, no lo queremos, no lo deseamos, queremos desaparecerlo, ¿sí? En el tiempo del MNR se construyó una figuración retórica que se llamaba el mestizo. ¿El mestizo qué es? Es una mezcla entre lo indígena y lo europeo, parece, al menos eso en la teoría, ¿sí? Y el mestizo quería convertirse en una condición identitaria, en una condición de existencia. No nos gusta ser indios, no podemos ser blancos, occidentales, entonces ¿qué vamos a hacer? Vamos a ser mestizos, ¿sí? Nos ponemos en la mitad y nos indefinimos. Es la peor manera de definirse, es básicamente decir no soy nada ni nadie. Eso significa mestizaje, porque no puede ser de acá y no quiere ser de acá. Fíjense qué aberrante, qué alienante, qué triste que la gente deba definirse bajo esos conceptos. Sin embargo, el yin y el yang entienden esto bajo otra perspectiva. Necesitamos de la diferencia. La diferencia es necesaria para que nosotros podamos ser. Entonces aquí volvemos al tema ontológico, ¿sí? El ser, la existencia, mi condición histórica ante el mundo está definida por los otros. De lo contrario, yo no existo. Porque los otros me definen a mí y yo defino a los otros. Y esto sí se trata en la hermenéutica filosófica occidental. Para yo poder entenderme a mí, primero necesito entender al otro. Porque el otro me está diciendo algo de mí mismo. Porque el otro es tan humano como yo. Y yo debo aprender del otro que es diferente de mí. Porque ese otro que es diferente a mí me está enseñando cosas que yo no sabía de mí mismo. Fíjense qué riqueza. Fíjense qué alucinante. El segundo elemento es el crecimiento y el decrecimiento. Nos han acostumbrado a pensar que la historia es evolutiva, que siempre vamos de mejor a mejor, o subiendo escalones, o progresando en determinadas etapas, épocas. En el pensamiento del yin y el yang, en realidad estamos en una condición no de evolución, sino de contracción y crecimiento, digamos, ¿no? Es decir, no hay crecimiento absoluto ni decrecimiento absoluto. Es una relación en la que uno va absorbiendo al otro y al mismo tiempo contrayendo y extendiéndose. Y así recíprocamente. Finalmente, el tercer elemento es el de la transformación. El yin y el yang ejercitan una transformación constante. Entonces no hablamos de evolución, sino hablamos de transformación. Cada época, y en esto Hegel tenía mucha razón. Hegel en su propuesta filosófica nos habla que toda la historia no es una historia progresiva, como escaleritas que tú vas subiendo peldaños, sino es un momento en el que hay una afirmación, ¿sí? Después hay una negación, y después hay una negación de la negación. ¿Qué nos está diciendo Hegel con esto? Nos está diciendo que la historia está construida en pequeños pedazos, ¿sí?
en pequeños pedazos que uno tras del otro se cancelan. Es decir, yo avanzo en esta siguiente etapa y esta siguiente etapa no es la mejoración de la etapa anterior, no es el mejoramiento de la etapa anterior, es en realidad otra etapa que cancela la anterior, ¿sí? Y aquí entra en juego este último elemento, el de la transformación. El yin y el yang es transformación constante, es decir, lo que venía antes no va a ser lo mejor de lo que viene después, sino es más bien la transformación de lo que venía antes. Y aquí veámoslo en nuestra vida misma, ¿sí? ¿Cómo ejercitamos este tránsito en la conciencia de la propia vida? ¿Estamos progresando, nos estamos transformando? Utópica o inclusive ya en el ámbito de la cursilería, decimos a los amigos: nunca cambies, sé siempre así, eres lo máximo. Pero fíjense que más bien el secreto de la vida es cambiar constantemente, hacernos nuevos cada día, aprender de todo lo que nos muestra la vida. Finalmente, vamos a esta dialéctica materialista del yin y del yang en sus leyes fundamentales. Hay una ley de unidad y de lucha entre contrarios. Es decir, volviendo a lo que les había dicho antes, los opuestos se necesitan y es la única manera de garantizar su existencia. La segunda es la negación por la negación. Esto se parece mucho a Hegel, ¿sí? Es decir, estamos en un momento de la historia y el próximo que venga no va a ser mejor ni peor, solo va a ser distinto. Y finalmente, la ley de los cambios cuantitativos y los saltos cualitativos. Es decir, nosotros en la vida misma estamos avanzando en un propósito en el cual no es elevarnos a la potencia de nuestras posibilidades, sino vamos caminando en el mejoramiento, en el perfeccionamiento de esta dicotomía, ¿sí? No se resuelve cancelando una de las dos variables, no se resuelve cancelando al yin o al yang, se resuelve, digamos, mejorando nuestra experiencia vital en la medida que somos conscientes de estas dos variables. Estas dos variables nos empujan claramente a tener una mejor conciencia de nosotros mismos, a entender mejor la realidad y a entender mejor al otro, ¿sí? Kant dice que hay tres cosas que no se pueden conocer: el ser, el mundo y lo infinitamente otro. Aquellas cosas son inabarcables, ¿sí? Pensemos esto dentro de la lógica taoísta, ¿sí? Esto que no podemos conocer es lo que tenemos que abrazar, comprendiendo que estas diferencias nos ayudan a adentrarnos en nuestro propio ser, en el ser del mundo y en aquello que es infinitamente otro, que algunos le pueden llamar Dios, algunos le pueden llamar motor inmóvil o el nombre que ustedes le pongan, ¿sí? Aquello que es inabarcable, que ha dado lugar a todo lo que existe, ¿sí? Eso que no podemos conocer, sin embargo, se expresa en nosotros mismos. Por lo tanto, tenemos la ruta, el camino para entender tanto al mundo como a lo infinitamente otro. Con esto cerramos este ejercicio ontológico y les reitero, traslademos estas preguntas al aula. De lo contrario, esta maestría no sirve. Necesitamos aterrizar estos conceptos, estas ideas en el pensamiento de nuestros estudiantes. Ayudar a la gente a pensar es la respuesta para todos nuestros males. Reflexionar sobre cómo vivimos, cómo estamos y cómo podemos encaminar un futuro mejor es la tarea de la filosofía. Muchas gracias y hasta pronto.